Radio Rayuela, desde la vereda hasta el cielo. Y el soplo viene de alguien que en poco tiempo llego a apreciar y diría cercano a admirar, porque es un defensor de la libertad, de la verdad, de la memoria, y además actúa en defensa de la recuperación de esa memoria oculta y también en la activación del recuerdo de la obligación que esta sociedad tiene con aquellos que están más desprotegidos. Pero no solo eso, también interviene en defender y cambiar el ambiente en el que vivimos. Y más que leer un currículum de Carlos Caserta, que es un periodista que está aquí a mi lado, a lo largo del programa vamos a ir sabiendo más de él. La introducción no contradice lo que vamos a hablar después. Tiene que ver con ese terror impuesto. Yo el otro día comentaba que una de las señales de los grandes músicos populares que conocemos desde Inglaterra después de la década del 60, casi todos ellos vivían en Inglaterra en el momento que Inglaterra estaba siendo bombardeada. Ese recuerdo queda, ese terror queda. Y hoy vamos a hablar de una producción en especial dirigida por Carlos Caserta, que es un documental que él está dirigiendo que se llama Guernica en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, gracias por la presentación, por los conceptos, y creo que se trata de pensar en la importancia que tiene esa historia, una historia que puede parecer lejana, estamos hablando de 7 décadas, pero que está mucho más cercana de lo que puede parecer, porque toda esta violencia, toda esta historia que ha sido parcialmente ocultada o minimizada de alguna manera, tiene matices que nos acercan mucho a este presente tan particular que estamos viviendo. Sí, hay una manifestación que en este momento se está actualizando, que es esa revancha sobre aquello que ciertos sectores de la sociedad consiguieron y que quieren borrarle y también borrar a esos sectores de la historia, o aquello que los haga tomar conciencia de que han sido borrados de la historia. Yo comento, y no es la primera vez, que nací en una casa donde había una antipatía fuerte por Perón, y el relato de la quema de las iglesias o de la casa radical o de la casa socialista sí estaba presente, pero rara vez se habló en casa de estos bombardeos. Y es algo que se cayó o nos lo hicieron callar. Hay cuestiones muy complejas que involucran no esos actores que casi todos murieron, sino muchos de los actores que siguen con las mismas líneas que provocaron. Lo que quisiera que nos cuentes acerca de qué evoca este documental Guernica en Buenos Aires. Estamos hablando de los bombardeos del 16 de junio de 1955. Un momento de la historia argentina donde había tensiones del gobierno, el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en su segunda presidencia, que se daban con algunos sectores de la iglesia, con partidos de la oposición,
pero con un movimiento que venía potenciando un odio muy importante hacia todo lo que tenía que ver con el peronismo, pero hacia los sectores populares que empezaron a crecer en términos sociales, que dejaban de ser los que trabajaban. Hoy hablábamos de el destino de alguien que tiene que ser albañil, plomero, electricista. De golpe podían estudiar personas que no habían tenido acceso a la educación y podían tener hasta un título profesional, desarrollarse de otra manera. Y ese 16 de junio, a partir de un hecho que se había dado, que se había quemado una bandera argentina, grupos proeclesiásticos habían subido una bandera de Vaticano, se hace un desagravio a la bandera nacional, al general San Martín, que también había sido maltratado, agraviado, y todos los medios anunciaban desfile aéreo en la Plaza de Mayo a las 12 del mediodía. A las 12:40 cayó la primer bomba. Una bomba que dejó a alguien como Natividad López, una joven que iba a buscar trabajo, que decía ella, yo no quería vivir siempre en un ranchito, quería vivir en una casa. La dejó sin una pierna. Miró al cielo cuando vio los aviones que bombardeaban y ametrallaban y pensó que iban a tirar flores, porque eso creían, y perdió una pierna. No arbitrariamente elegí este tema de Pink Floyd que empieza con mira mami, hay un avión en el cielo. Hay una foto que creo que es del, si lo digo mal lo corregiré en el próximo programa, Capa, un gran fotógrafo que se especializó en la Guerra Civil Española. Hay una foto notable, una de las tantas fotos notables, donde hay una nenita que está muy tranquila de la mano de su madre, pero la madre está mirando aterrorizada el cielo. La nena no tiene idea de dónde viene el terror de su madre. También hay cuestiones que son profundas. Había una serie de medidas tomadas por el gobierno de Perón que ahondaron, digamos, el disgusto de sectores muy poderosos de la Iglesia que tenían que ver con el divorcio, con la separación de la Iglesia del Estado. Fue excomulgado Perón, o sea que la cosa no era leve. Además, los desfiles de Corpus Christi que hacía Monseñor Tato, etcétera. Yo creo que la Iglesia fue en parte uno de los brazos usados para golpearlo. Hay que recordar en parte, o al menos desde mi punto de vista esto es discutible, que Perón consideraba estratégicamente su movimiento apoyado en un trípode: ejército, sindicatos, iglesia. Y la iglesia se estaba, o la estaban, separando. En el caso del ejército ya había habido disgustos con la enseñanza de la doctrina peronista en el colegio militar y la oposición firme de sectores del ejército a la candidatura de Evita a la vicepresidencia. O sea, ya había un intento de golpe en el año 51, General Menéndez, si no recuerdo mal, que si bien da lugar a un discurso furioso de Perón, no dio lugar a represalias físicas que podía haberlas tenido, porque los que se habían levantado eran militares y se les podía haber aplicado un código militar severísimo. Y es el famoso discurso que la oposición se encargó de recordar maliciosamente, es 5 por 1 no quedará ninguno, claro, porque Perón, digamos, amenazaba en el discurso con una venganza que no ejerció de la manera cruel que después sí ejercieron con el movimiento peronista. Además, corregime, los que bombardeaban la plaza iban en aviones que tenían una
B y una C, Cristo vence, ¿no? Esa cosa cruel de pensar que algo cristiano puede haber en eso, y que se pensaban y que una de las cosas que decían era que querían matar a Perón. A Perón era mucho más sencillo matarlo que bombardear toda la plaza. Te escucho. La pregunta es, ¿Cristo vence? ¿A quién vence? Poner el odio personal, la violencia extrema, la crueldad, la absoluta falta de humanidad en la divinidad, en una fuerza celestial, es un modo de decir, yo no tengo nada que ver, esta es una orden que viene de arriba, es la orden divina. Yo simplemente estoy respondiendo a ese mandato, un modo de no asumir la propia crueldad, la barbarie, la propia barbarie. Viene, perdón, escuchar algo de las fuerzas del cielo, sí, perdón. Exactamente, poner en fuerzas celestiales esta brutalidad. Hablamos de paralelismos. Puede ser golpear a un anciano indefenso hoy, algo seguramente que uno dice, bueno, no es comparable con lo que fue el ametrallamiento y el bombardeo que dejó 309 muertos reconocibles, identificados, mejor dicho, porque hubo tanta gente carbonizada y despedazada, aproximadamente 50 personas, que nunca se pudo determinar quién era quién. Más de 1000 heridos. Y estamos hablando de gente que transitaba por el lugar, gente que esperaba el desfile aéreo, que iba a buscar trabajo, o gente que le dieron absuelto de su trabajo, que trabajaba en una zona donde la vida pública de la Argentina estaba presente, Correo Central, la aduana, y fueron a tomar el subterráneo Plaza de Mayo, y cuando estaban bajando, llegando a la escalinata del subterráneo, las balas de los Gloster Meteor, que eran los aviones a reacción, de los más modernos que había en ese momento, destrozaron a la gente que venía pasando. Y digo destrozaron porque los proyectiles eran proyectiles que se utilizaban para derribar otros aviones o que se utilizaron para atacar en la guerra de Malvinas a los barcos enemigos. Con eso le disparaban a la gente de a pie, que transitaba por la zona de Plaza de Mayo, pero también eso se dio en Plaza Lorea, en la zona de Congreso, el departamento de policía, asesinaron policías, 5 policías muertos, granaderos, bombas en Plaza de Mayo, bombas en Recoleta, General Paz y Crovara, donde estaba Jabón Federal, una masacre. En ciencias sociales, creo, se usa el término naturalizar algo. La Segunda Guerra, que era muy cercana de alguna manera a estos hechos, había naturalizado algunas cuestiones terribles. Lo de Guernica, hay que recordar, todos posiblemente hayan visto alguna vez una reproducción, y los muy afortunados verla personalmente, de la enorme obra de Pablo Picasso, en la que todo está desestructurado, roto, quebrado, porque el escándalo de Guernica en la zona vasca tenía que ver con que era el primer bombardeo a una población civil. Durante la Primera Guerra, los aviadores eran caballeros que bombardeaban. También uno puede discutir la caballerosidad de la guerra, pero bombardeaban solo objetivos militares. Guernica da una primer señal, y por supuesto que después fue agrandado porque Hiroshima y Nagasaki son gigantescas bombas tiradas a poblaciones civiles y monstruosas,
rescato que en la Rapsodia en agosto Kurosawa muestra que los nietos de la abuelita que los recibe en las afueras de Nagasaki y los lleva a Nagasaki no saben lo que ocurrió en Nagasaki. Acá tampoco. Y después te voy a pedir que nos cuentes algo más sobre lo que es este proyecto, pero esto tiene que ver con una de tus... yo fui a una de las presentaciones donde se presentaba un proyecto en la legislatura de alguien que es descendiente de las víctimas, que creo que ahora vamos a escuchar de fondo un tema de Federico Teisander que se llama Flores del 55, que viene de un corto que vos sabés quién lo dirigió, o una de las directoras. Es un corto que hizo Daniela Marino, nieta de un trabajador de la aduana. Un trabajador que era peronista, no, aparentemente era radical. Digo, no fue un ataque contra un color político, fue un ataque contra la humanidad, contra toda persona, todo ser vivo que transitaba por el lugar, porque el impacto de las bombas mataron hasta palomas, o sea, nadie que estaba en el lugar se salvó del impacto de las bombas y la metralla. Ahora vamos a escuchar eso y después iba a ser sobre un comentario sobre la generación del odio. Una aclaración que creo que la hizo Marino, que es el hecho de no se sabía cuántos. Perón manda una investigación y esa carpeta, cómo accedió Marino de una manera casi subrepticia, porque estaba en los archivos de investigación, los nombres de las personas estaban ahí. Y realmente se pudo dar a conocer recién, corregime, en el 2003. En el 2003, ya con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner, no solo se empezó a hablar del tema, sino que se empezó a investigar y a trabajar en una reparación que fue histórica, en términos económicos también se dio, pero era recordar a esos seres humanos que habían sido ignorados. En algún lugar podíamos encontrar una placa mínima que está sobre el ministerio, lo que era el Ministerio de Hacienda, que habla de los bombardeos, y una lista de víctimas, una placa que está en la CGT. Pero a partir de ese momento se empezó a pensar en un monumento que recuperara los nombres de las víctimas. Y acá hay un tema que es clave. ¿Por qué no homenajeamos a las víctimas del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina, la población argentina? Digo, la población sería mejor, quizás porque, 30 extranjeros murieron. O sea, fue un crimen contra la humanidad que transitaba en el lugar. Hay estaciones de subterráneo que homenajean a las víctimas de la bomba de la AMIA, donde murieron 84 personas. Sí. De hecho, la estación se llama Pasteur AMIA. Bien. Y hay un homenaje con los nombres. Algo que se replica en la estación 11, 30 de diciembre, por los casi 200 chicos, 194 chicos que murieron en el boliche Cromañón. Y ahí se pensó en el monumento, que es cierto que hoy está detrás del museo de la Casa Rosada, inaccesible, detrás de las rejas. No se le permite a nadie acercarse a ese monumento donde están los nombres de las víctimas fatales. Estuvieron prácticamente desaparecidos para la historia esas más de 300 personas durante décadas, y hoy están tras las rejas. Ahora yo voy a llevar a algo que contiene no solo el tema
que venimos hablando, sino anticipa quizás también parte de lo que vas a decir después. Pero antes iba a leer un poema breve de uno de mis autores favoritos, que es Salvatore Quasimodo, que se llama A un poeta enemigo. Sobre la arena de Gela, color de la paja, me tendía de niño a la orilla del mar antiguo de Grecia, con muchos sueños en los puños apretados y en el pecho. Allí Esquilo, exiliado, midió versos y pasos desconsolados. En aquel golfo árido el águila lo vio y fue el último día. Hombre del norte, que me quieres mínimo o muerto para tu paz, espera. La madre de mi padre tendrá 100 años en la nueva primavera. Espera, que yo mañana no juegue con tu cráneo amarillo por las lluvias. Pero voy, algo dijiste vos antes, cuando estábamos fuera del aire, respecto de dónde estaba enfocado una parte del odio, una parte bastante importante del odio, ¿no? Con respecto a las clases sociales. Me gustaría que dijeras brevemente eso, porque después vamos a pasar a otro de los temas que te preocupan, que está enlazado también con lo que vimos hasta ahora. Sí, que está enlazado, creo que algo que es simbólico, lo manifestó ya consumado el golpe de Estado, que fue en septiembre de 1955, cuando el almirante Rial habla con la prensa y explica cuál fue el objetivo de esa revolución a la que denominaron o autodenominaron libertadora. Sería para preguntarse un poquito esto, reflexionar sobre cuáles son las libertades que vinieron, si hubo más libertades o no. Ese almirante Rial dijo que el golpe lo habían consumado para lograr que el hijo del barrendero muera barrendero. Realmente, y hay mecanismos que facilitan a que puedan lograr su propósito, porque obviamente quienes realmente tienen en claro que no quieren que el hijo del barrendero deje de ser barrendero, están los que siguen las órdenes de esos para poder ejecutar esa discriminación. Me viene, por ejemplo, 2 o 3 cosas de Un Mundo Feliz de Huxley, que entre paréntesis en la letra de Pink Floyd, de Roger Waters, cuando yo lo traduje dije Un Mundo Feliz, porque en un momento cuando habla dice: nos prometieron a brave new world, es el título de Un Mundo Feliz de Huxley. Pero si ustedes recuerdan, en el Mundo Feliz, cuando van a visitar una guardería, uno de los nenes toca una planta y tiene un sacudón eléctrico, sale mal olor, bueno, lo deja espantado. Y el guía que lleva a otros a visitar a la guardería le dice: bueno, eso es así porque el chico es de la clase, supongamos, va a ser portero de edificio, tiene que detestar la vida al aire libre. Huxley escribe esto en 1931 y de tonto no tenía un pelo. Además, la palabra padre y madre eran obscenas, y además, si ustedes recuerdan Un Mundo Feliz, los viejos no se veían enfermar y morir, desaparecían de escena. ¿Qué anticipaba Huxley con esto? Cuando hace el prólogo, creo que no sé si segunda edición, dijo: cuando yo escribí Un Mundo Feliz, pensé que ese mundo se iba a dar en el siglo venidero.
Ahora, después de haber visto lo que pasó en la Segunda Guerra, no creo que tardemos más de 50 años a que eso suceda. Y lo cierro con un versito que yo ya he repetido y lo repetiré siempre, que es de Mario Benedetti. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Y ya voy al final, que también me ayuda Gonzalo López, que alguna vez me dará el milagroso o la milagrosa sorpresa de venirse al programa. Ojalá, gran amigo. Vamos ya, y gracias, Pablo, por toda tu ayuda. Gracias, Carlos, por tu presencia y tu palabra y tus recuerdos. Y ya volveremos a encontrarnos acá también.